Si hubiera sido un padre de verdad, no habríamos acabado así. Lo dijo sin vacilar, con la copa de vino levantada, frente a todos. Su voz no tembló. La mía, dentro, se rompió en silencio. Nadie se movió. Ni siquiera el reloj de la pared pareció seguir andando. Pero unas semanas antes, todo parecía normal. Antes de seguir, dime desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez tuviste que mantener la calma cuando la humillación vino de tu propia familia. Me llamo Manuel Ortega, tengo 67 años y vivo en Málaga, en el mismo piso donde crié a mi hija Lucía desde que su madre murió en 2008. Trabajé casi 40 años como conductor de autobús en la EMT. Nunca fui rico, pero nunca faltó nada. Los domingos eran nuestros, café con leche, tostadas con tomate, paseo por el puerto y una charla larga sobre cualquier tontería. Hasta que ella se casó con Sergio, un arquitecto con más traje que alma. Desde entonces, algo cambió. Las llamadas se hicieron breves, las visitas con prisa, las palabras medidas. Y luego vinieron las pequeñas heridas, las que nos sangran, pero desgastan. Papá, no hables de tu trabajo delante de los amigos. O el día que le dijo a su hija, el abuelo no entiende estas cosas. Para ayudarles, vendí mi Seat 124 del 78, el coche que restauré con mis propias manos, y les di 9.500 euros. No lo mencioné jamás. Pensé que el amor era más fuerte que el orgullo. El día de mi cumpleaños preparé algo sencillo, tortilla, aceitunas, vino barato. Lucía llegó impecable, pero sin mirarme. Al final de la comida, alzó la copa y soltó aquella frase, como quien corta un hilo invisible que llevaba años tensándose. No discutí, no lloré, solo entendí. Esa noche llamé al notario. Al día siguiente, mi testamento cambió. Lucía vino luego, con lágrimas y excusas. Yo la escuché, la abracé, pero ya no había vuelta atrás. Hoy, cuando paseo con mi nieta por el puerto, me basta su mano pequeña en la mía para recordar quién sigo siendo. El respeto no se hereda, se cuida, y, cuando se rompe, solo queda el silencio y la calma. Durante los días que siguieron aquella comida, el piso se llenó de un silencio espeso, distinto al de siempre. No era la calma del amanecer, ni la paz de quien se queda solo por elección. Era otra cosa, una ausencia con peso, como si cada mueble supiera que algo se había roto y no hubiera manera de repararlo. No quise hablar con nadie, ni con mi hermana, ni con los vecinos, ni siquiera con el notario, más allá de lo necesario. La gente cree que las decisiones más importantes de la vida se toman en momentos de impulso, pero no. Se toman despacio, en el silencio, cuando ya no queda nada que justificar. La mañana después del cumpleaños, fui andando hasta la notaría, con mi carpeta azul y mis papeles doblados con cuidado. El notario, don Emilio, me conocía de toda la vida. Había gestionado la herencia de mi padre y luego la de mi mujer, Teresa. Me miró con respeto, sin preguntas. Solo dijo, ¿estás seguro, don Manuel? Y yo asentí. No hizo falta explicar más. Cambié los beneficiarios del seguro de vida. A partir de entonces, todo lo que tenía, el piso, los ahorros, las pequeñas cosas que uno va acumulando sin darse cuenta, pasaría a asterisco Alba, mi nieta. Lucía quedaba fuera, al menos en lo material. En lo sentimental, no se puede desheredar a una hija, pero se puede dejar de esperarla. Los días fueron pasando con una extraña serenidad. A veces me descubría repasando la escena una y otra vez, buscando un matiz que me hiciera dudar, una palabra que redimiera aquella frase. Pero no lo había. Lo que se dice en público, con vino o sin él, revela lo que ya se pensaba en privado desde hace tiempo. El vino no inventa verdades, solo las desata. Lucía vino a verme una semana después. Tocó al timbre y esperó, como si temiera que no la dejara pasar. Le abrí igual. Traía una tarta y una mirada nerviosa. Dijo que estaba arrepentida, que no quiso decirlo,
que se había sentido presionada, que el vino, que los nervios, todo eso. La escuché en silencio, sentado frente a ella, el plato intacto entre nosotros. No pasa nada, hija. Eso fue lo único que respondí. Porque, en el fondo, sí pasaba. Pero no era ya un asunto que pudiera arreglarse con palabras. A veces, la gente confunde perdonar con olvidar. Yo la perdoné, pero no olvidé. El olvido sería traicionar la verdad de lo vivido. Y a mi edad uno ya no tiene tiempo para mentirse. Pasaron los meses. Alba seguía viniendo a merendar los jueves después del colegio. Jugábamos al dominó, veíamos los barcos en el puerto, y ella me hablaba de sus cosas sin juzgar, sin prisa. Un día me preguntó: «Abuelo, ¿por qué mamá llora cuando hablamos de ti?» No supe qué decirle. Le acaricié el pelo y solo respondí: «Porque a veces los adultos se olvidan de lo importante». Ella asintió, sin entender del todo, pero con esa mirada limpia que solo tienen los niños cuando aún creen que todo se puede arreglar. En el barrio, algunos empezaron a comentar que Lucía y Sergio estaban vendiendo su piso, que las cosas no les iban bien. No pregunté, no quise saber. Cada uno carga con sus propias decisiones. Yo seguí con mi rutina: levantarme temprano, caminar hasta el mercado, comprar pan y fruta, leer el periódico en el bar de la esquina. La vida, aunque duela, continúa. Y con el tiempo, incluso las heridas se vuelven parte del paisaje. Hubo un domingo especial, a finales de septiembre. Alba vino sola, con una caja envuelta en papel azul. «Es un regalo, abuelo. Lo hicimos en el colegio». Dentro había un marco de cartón con una foto nuestra, los dos en el puerto, riendo. Abajo, en letras torcidas, había escrito: «Asterisco mi héroe». Asterisco. No lloré, pero tuve que apartar la vista para no romperme por dentro. Aquella noche entendí que había hecho lo correcto. No por castigo, ni por orgullo, sino porque uno debe cuidar lo que realmente tiene valor. Y a veces, proteger lo que amas implica poner distancia, incluso con los tuyos. Lucía sigue viniendo en fechas señaladas. Me besa en la mejilla, me pregunta si necesito algo, y se va rápido. La vida ha seguido su curso, pero algo cambió para siempre. Entre nosotros ya no hay reproches, ni promesas, ni esa necesidad de fingir que todo está bien. Solo una paz nueva, hecha de respeto y silencio. Ahora, cuando miro por la ventana al caer la tarde, me siento tranquilo. He aprendido que la dignidad no se pierde de golpe, se desgasta en cada renuncia. Y cuando uno decide detener ese desgaste, aunque sea tarde, comienza una nueva vida. Más pequeña, quizás, pero más limpia. El mar, desde aquí, sigue sonando igual que cuando Lucía era niña. Y yo sigo esperándolo cada mañana, con mi taza de café y la certeza de haber elegido, por fin, la calma. Pasó casi un año desde aquella comida. Las estaciones se fueron sucediendo con una lentitud que antes me habría parecido insoportable, pero que ahora agradecía. La vida, cuando ya no se espera nada de nadie, se vuelve más predecible y menos dolorosa. Y eso, aunque suene triste, es una forma de paz. A principios de primavera recibí una carta certificada. Venía del banco donde tenía mis ahorros. Al abrirla, descubrí que Lucía había intentado acceder a una cuenta conjunta que yo había cerrado meses antes. Era una cuenta antigua, de cuando ella estudiaba en Granada. En su momento, la abrimos para que pudiera disponer de dinero mientras terminaba la carrera. Nunca la había tocado desde entonces, y yo había olvidado incluso que su nombre seguía asociado. La carta no me molestó. Solo me recordó hasta qué punto el amor de un padre, cuando no se equilibra con respeto, puede volverse una trampa. Durante años creí que ayudarla era una manera de mantenerla cerca. Ahora entendía que, sin límites, la ayuda se transforma en dependencia. Y la dependencia, en desprecio. Llevé la carta al notario. No por desconfianza, sino por orden. Don Emilio me atendió como siempre,
con esa calma que parece venir de otro siglo. Le conté lo ocurrido y él, tras escucharme, dijo algo que aún me ronda la cabeza. A veces, don Manuel, el amor más grande es el que aprende a retirarse a tiempo. No le respondí, pero me lo llevé conmigo, como un eco. Aquella frase se me quedó grabada, porque eso era lo que estaba haciendo sin saberlo, retirarme a tiempo. No de la vida, ni del cariño, sino del peso de intentar sostener lo que ya no quería ser sostenido. Lucía vino 2 semanas después. No mencionó la carta. Claro, traía a Alba de la mano y una bolsa con croquetas y vino. Cenamos en silencio, como si cada uno supiera que cualquier palabra podía estropearlo todo. Cuando Alba se durmió en el sofá, Lucía se quedó un rato más, mirando las fotos del aparador. «Papá», dijo al fin. No respondí. A veces me da miedo parecerme a ti. La miré, no con enfado, sino con cierta ternura resignada. No te preocupes, hija. No se parece uno a quien respeta poco. No fue una frase buscada. Me salió así, seca, simple, como salen las verdades cuando ya no se temen las consecuencias. Ella se levantó despacio y se marchó sin mirar atrás. No volvió a mencionar aquel tema. Yo tampoco. A medida que el verano se acercaba, la casa volvió a llenarse de vida. Alba venía más a menudo, y con ella todo se volvía ligero. Pintábamos con acuarelas, veíamos las barcas volver al puerto al atardecer. A veces me pedía que le contara historias de cuando su madre era pequeña. Yo lo hacía con cuidado, evitando los detalles que pudieran doler. Ella escuchaba fascinada, como si hablara de otra persona. Y en cierto modo, sí, hablaba de la Lucía que existió antes de que la prisa y la vanidad la hicieran extraña. Un día, sin esperarlo, recibí una llamada del hospital. Lucía había ingresado por un ataque de ansiedad. Sergio se había ido de casa hacía meses, y los negocios no iban bien. Fui a verla. Estaba tumbada en la cama, con el rostro pálido, los ojos perdidos en el techo. No lloraba, solo respiraba despacio, como quien intenta no romperse del todo. Me senté a su lado, sin decir nada. Pasaron varios minutos hasta que murmuró. No sabía a quién llamar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, le tomé la mano. Estaba fría. A veces, le dije, no hay que llamar a nadie. Solo dejar que alguien se quede. No hablamos más. Nos quedamos así, en silencio, padre e hija, sin pasado ni reproches. Era como si todo lo dicho antes se hubiera disuelto en el aire del hospital, junto al olor del desinfectante y las flores marchitas del pasillo. Lucía se recuperó. Poco a poco. Empezó a venir los domingos, con Alba, sin pretensiones. Ya no intentaba justificarse, ni yo pedía explicaciones. La vida, cuando se agota de palabras, aprende a sostenerse en los gestos pequeños, el café compartido, el silencio cómodo, una mirada que ya no busca perdón, sino compañía. A veces, mientras ella habla con Alba en el salón, la observo desde la cocina. Veo en su rostro un cansancio nuevo, pero también una especie de humildad que antes no tenía. No sé si ha aprendido a quererme, o si simplemente ha entendido que el tiempo no espera. Pero ya no me importa, porque la reconciliación no siempre llega con abrazos, a veces llega con respeto. Y eso, a mi edad, basta. Hace poco, encontré en el cajón del aparador una libreta vieja de Teresa, mi mujer. Entre sus páginas había una frase escrita con su letra fina. Asterisco: no se puede enseñar a querer, pero sí a cuidar. Asterisco. La leí varias veces. Quizás esa fue siempre nuestra diferencia con Lucía. Confundió el amor con la exigencia, la ayuda con el deber, el respeto con el silencio. Y nosotros, por amor, se lo permitimos todo. Una tarde de otoño, mientras paseaba con Alba, me dijo: «Mamá te echa de menos». La miré, sonreí y le respondí: «Yo también la echo de menos. Pero ahora estamos mejor así». Ella no entendió, claro, pero apretó más fuerte mi mano,
como si de algún modo intuyera que esa frase encajaba con algo importante. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas del salón, me quedé pensando en lo extraño que es el destino. Como el tiempo, sin avisar, pone las cosas en su sitio. No con ruido, sino con paciencia. Lucía, que un día me avergonzó ante todos, ahora me busca con respeto. Y yo, que creí haberlo perdido todo, he ganado una serenidad que nunca tuve. He aprendido que la justicia de la vida no está en los tribunales ni en los testamentos, sino en la mirada de quienes te recuerdan sin rencor. Alba, con sus dibujos torcidos, ha sido mi juez más justo. Lucía, mi lección más dura. Y Teresa, mi guía silenciosa. Por eso, cada mañana, al servir el café y mirar cómo el sol entra por el balcón, repito para mí: no construí mi vida para que me la arrebataran, pero tampoco para cerrarla con rencor. El mar sigue ahí, constante, sabio, indiferente a los dramas humanos. Y yo, en mi vejez, entiendo por fin lo que mi padre decía cuando callaba más de lo que hablaba: que hay derrotas que se ganan con el tiempo, y victorias que se pierden por orgullo. Yo he elegido perder el orgullo. Y, con él, he recuperado algo parecido a la paz. Ha pasado casi año y medio desde aquella frase que partió mi vida en dos. A veces, cuando la recuerdo, me sorprende la claridad con la que puedo revivirlo todo. El sonido del cubierto golpeando el plato, la mirada fija de Lucía, la respiración contenida de los demás. Y, sin embargo, hoy ya no duele. Solo pesa como una piedra vieja que uno lleva en el bolsillo por costumbre, no por castigo. Mi rutina no ha cambiado mucho. Sigo levantándome temprano, preparando mi café con leche y mirando el puerto mientras el sol se levanta sobre el agua. Pero hay algo distinto en la manera en que escucho el mundo. Antes oía solo ruido, coches, gritos de niños, el telediario. Ahora escucho matices. El sonido del pan al romperse, las gaviotas, el tic-tac del reloj que heredé de mi padre. Cuando uno se queda solo de verdad, empieza a notar esas cosas que antes el amor o la costumbre tapaban. Lucía viene los domingos. No siempre, pero con cierta constancia. Ya no hay conversaciones incómodas ni reproches escondidos. Ella se sienta, me ayuda a preparar la mesa, pregunta por mis rodillas o por la tensión. Y yo respondo con la misma calma con la que se habla del tiempo. A veces me trae croquetas, otras una botella de vino. Nunca se queda mucho rato, pero en su mirada ya no hay distancia. Hay una especie de respeto silencioso, como si por fin hubiera comprendido algo que llevaba años resistiéndose a entender. Una tarde, mientras fregábamos los platos, me dijo: «He vendido el piso, papá. No podía mantenerlo sola». Asentí. No hizo falta preguntar más. Añadió, después de un silencio: «Me he alquilado uno pequeño, cerca del trabajo. Alba tiene su cuarto. Estamos bien». Le sonreí. A veces lo pequeño dura más. Ella me miró, sorprendida por la frase, y luego asintió despacio, como si necesitara creerlo. No hay reconciliación sin pérdida. Esa es la verdad que los jóvenes no entienden. Quieren cerrar heridas sin mirar lo que costó abrirlas. Pero el perdón, cuando llega, ya no cambia el pasado, solo alivia el presente. En septiembre me operaron de la vista. Nada grave, cataratas. Lucía se ofreció a acompañarme al hospital. Acepté sin pensarlo. Durante la espera, se quedó sentada a mi lado, en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Vi que llevaba el anillo de boda, aunque hacía meses que Sergio se había marchado. «¿Por qué lo llevas todavía?», le pregunté. Tardó en responder. «Porque no quiero que Alba piense que todo fue un error». «No lo fue», dije. Ella me miró, con los ojos llenos de cansancio. «¿Y lo nuestro? También fue un error». Negué con la cabeza. «No, lo nuestro fue un malentendido que duró demasiado». No dijo nada más, pero cuando me desperté de la anestesia, su mano seguía allí, sujetando la mía. A veces, por las noches, pienso en Teresa.
en cómo habría manejado todo esto. Ella era más dura que yo, más clara. No habría permitido que Lucía cruzara ciertas líneas. Yo, en cambio, confundí paciencia con cobardía. Creí que callar era una forma de amor, y ahora sé que fue una manera de ceder terreno. Y el respeto, cuando se cede, no vuelve igual. Sin embargo, hay una ternura que me reconcilia con mi propia torpeza, Alba. Ella ha sido mi salvavidas sin saberlo. Cuando viene los jueves, todo se ilumina. Ya no me pregunta por su madre. Solo me habla de sus clases, de los gatos del vecindario, de sus dibujos. Me deja notitas en la nevera. Asterisco abuelo, te quiero. No comas tanto chorizo. Asterisco. Y yo las guardo todas, dobladas, en la caja del reloj de Teresa. Cada papel, una prueba de que aún queda algo limpio en este mundo. Hace poco, mientras tomábamos helado en el paseo marítimo, me preguntó, ¿qué es ser un padre de verdad? No supe qué responder al principio. Pensé en Lucía, en Teresa, en los años de autobús, en las noches sin dormir. Luego le dije, ser un padre no es hacerlo todo bien. Es quedarse incluso cuando te echan la culpa. Ella asintió, con esa seriedad que solo los niños muy listos tienen. Entonces tú sí lo eres. Me reí, pero por dentro algo se deshizo. Nunca una frase tan pequeña me había curado tanto. Los días pasan lentos. A veces pienso que ya lo he contado todo, que mi historia no tiene más giros ni sorpresas. Pero la vida, incluso en la vejez, siempre encuentra maneras de recordarte que sigues dentro de ella. Hace unas semanas, el notario me llamó para revisar el testamento. Me ofreció volver a incluir a Lucía. No lo dudé demasiado. Sí, hágalo, le dije. ¿Estás seguro?, preguntó, igual que la primera vez. Más que nunca. Cuando colgué, sentí algo que no esperaba, ligereza. No era culpa ni compasión, sino una sensación de orden. Como si por fin todo estuviera en su sitio. Lucía ya no me debía nada, ni yo a ella. Era hora de dejar el pasado donde pertenece, en el pasado. Esa noche, antes de dormir, abrí el balcón. El aire olía a mar y a pan recién hecho. En la distancia se oían las campanas de la iglesia marcando las 10. Me senté en el sillón, con la manta sobre las piernas, y recordé algo que Teresa me dijo una vez, cuando Lucía tenía 6 años y yo llegaba agotado del trabajo. No te preocupes si no te entienden ahora. Algún día lo harán, y ese día ya no necesitarás explicarlo. Supongo que ese día ha llegado. No hay conversación pendiente, ni culpa, ni rencor. Solo una certeza. Hice lo que pude con lo que tuve. Y eso, aunque no baste para otros, a mí me basta. A veces me cruzo con padres jóvenes en el puerto. Los veo corriendo detrás de sus hijos, con prisas, con miedo a fallar. Me gustaría decirles que el respeto no se gana con regalos, ni con sacrificios que luego se echan en cara. Se gana con presencia, con mirar a los hijos a los ojos y enseñarles que un no también es una forma de amor. Cuando cierro los ojos, escucho a Teresa reír en la cocina, a Lucía de niña correteando por el pasillo, y a Alba preguntando si ya está lista la merienda. 3 voces que, de algún modo, siguen aquí. No perfectas, pero mías. No eternas, pero suficientes. Y entonces entiendo que la vida no se trata de conservarlo todo, sino de aprender a despedirse sin perder la gratitud. Cada amanecer en Málaga me lo recuerda. El sol sube igual para todos, incluso para quienes hemos tenido que aprender a vivir con la mitad del corazón en silencio. Yo, por fin, estoy en paz. Y eso, a mis años, es la victoria más grande que uno puede permitirse. El invierno llegó sin ruido, como llegan las cosas inevitables. El aire en Málaga se volvió más frío de lo habitual y, por primera vez en años, sentí el cansancio de verdad. No el del cuerpo. Al fin y al cabo, uno se acostumbra a los achaques, sino el del alma. Ese cansancio que aparece cuando ya no hay nada que demostrar, ni siquiera a uno mismo. Me levanto cada mañana a la misma hora,
Preparo el café y dejo que el vapor empañe el cristal del balcón. Desde allí veo los barcos, los mismos de siempre, moviéndose despacio, obedientes a la marea. Los observo y pienso que mi vida ha sido eso, navegar sin hundirme, incluso cuando el mar se volvió oscuro. Lucía ya no vive en la ciudad. Le ofrecieron un trabajo en Granada y se marchó con Alba hace 3 meses. Me lo dijo una tarde cualquiera, sin dramatismos, mientras recogíamos los platos. Nos vamos, papá. Es mejor para Alba. Y para mí. Yo asentí, sin preguntar nada. No sentí tristeza, ni rabia. Solo la certeza de que todo seguía su curso, como debía ser. Las cosas que se fuerzan nunca acaban bien. Y esta vez, al menos, ninguno de los dos quiso retener al otro. Antes de irse, me abrazó. Fue un gesto torpe, breve, pero sincero. Olía igual que cuando era niña, a jabón neutro y ropa recién planchada. Me dijo, gracias por no rendirte conmigo. Y entonces comprendí que todo este camino, toda la herida, el silencio, la distancia, había tenido sentido. No porque terminara bien, sino porque nos devolvió algo que habíamos perdido sin darnos cuenta, el respeto. Los primeros días después de su marcha fueron extraños. El piso se sintió más grande, el silencio más limpio. Quité los manteles de flores, abrí las ventanas, dejé entrar el aire. Me sorprendió darme cuenta de que no me dolía estar solo. Era, más bien, una soledad acompañada, la que se elige cuando ya no se espera nada de nadie. Alba me llama cada noche por videollamada. Me enseña sus dibujos, sus deberes, el gato que han adoptado. A veces me pide que le lea un fragmento de los libros viejos que guardo en el salón. Le leo despacio, sin importar que se quede dormida antes de que acabe. Esa voz, ese pequeño ritual, se ha convertido en mi oración diaria. Cuando cuelgo, el piso queda en silencio, pero no es un silencio triste. Es un silencio que me cuida. Hace unas semanas encontré una caja en el altillo, llena de fotografías. Teresa, con su sonrisa tranquila. Lucía, con las rodillas llenas de raspones y los ojos grandes. Yo, más joven, con un bigote que me daba risa mirar. Las extendí sobre la mesa y me quedé observándolas como si fueran testigos de un juicio sin jurado. Cada foto guardaba un instante, un detalle que había olvidado. La camisa azul que Teresa odiaba, la muñeca que Lucía perdió en la playa, el verano en el que creímos que nada podía torcerse. Y me di cuenta de que la memoria no duele cuando la miras sin nostalgia. Duele cuando aún esperas volver a ella. Esa noche escribí una carta, algo que no hacía desde joven. No era para nadie, ni pretendía enviarla. Solo necesitaba dejar constancia. Decía así: no sé si he sido un buen padre, Teresa. Tampoco sé si he sabido querer como tú lo hacías. Pero he aprendido que el amor no siempre se nota cuando se da, sino cuando falta. Lucía está bien. Alba también. Y yo ya no necesito entenderlo todo. Solo vivir lo que queda con calma. Doblé la carta y la guardé entre las fotos. No como despedida, sino como punto final. Los días ahora son sencillos. Salgo a caminar por el puerto, saludo al panadero, leo el periódico con calma. He aprendido a cocinar para uno, sin tristeza. Algunas noches me invitan los vecinos a cenar, y aunque al principio me costaba aceptar, ahora voy. No para hablar, sino para escuchar. A mi edad, las historias de los demás suenan más nítidas que las propias. El otro día, don Emilio, el notario, me llamó para invitarme a un café. Nos sentamos frente al mar. Hablamos de todo y de nada, hasta que me dijo: usted, don Manuel, es de los pocos que ha sabido irse quedándose. Le sonreí. No es mérito mío, Emilio. Es la vida, que te enseña a no empujar las puertas que ya están cerradas. Hay algo liberador en aceptar que no todo se arregla, que algunos vínculos se transforman, y otros simplemente se disuelven con el tiempo. Lucía y yo no volvimos a hablar del pasado. No hacía falta. Ella me envía fotos de Alba,
Yo respondo con un corazón o una palabra breve. Y en esos gestos mínimos cabe toda una historia. A veces pienso en cómo me recordará mi nieta. Quizás como un hombre callado, paciente, que siempre tenía pan y café. No quiero que me recuerde por las heridas, sino por la calma que vino después. Porque si algo he aprendido en estos años es que el amor, cuando sobrevive a la decepción, se vuelve más limpio, más humano. No exige, no reclama, solo acompaña. Hace unos días, mientras llovía, Alba me dijo por videollamada: «Abuelo, cuando sea mayor quiero una casa como la tuya, con plantas y silencio». Sonreí. No pude decirle que esa casa no es más que la suma de muchas renuncias, de muchas lágrimas contenidas. Pero sí pude pensar que, si alguna huella dejo en ella, que sea esa, la de vivir sin ruido. El mar sigue ahí, como siempre, inmenso, paciente, sin pedir permiso a nadie. Y cada mañana, cuando abro las ventanas y el aire frío entra en la casa, repito una frase que se me ha quedado grabada desde aquel día en el hospital. A veces, retirarse a tiempo también es una forma de quedarse. Lucía me llama de vez en cuando, ya no para disculparse, ni para pedir nada, solo para contarme cosas simples: el colegio de Alba, el trabajo, el frío de Granada. Yo la escucho y sonrío, sin interrumpir. No necesitamos más. Hay una paz nueva entre nosotros, hecha de respeto, silencio y distancia justa. Cuando cae la tarde, me siento en el sillón con una manta sobre las piernas. El reloj marca las 8. En la mesa, la taza de café aún humea. Fuera, el sonido del mar se mezcla con el de las campanas. Y pienso, así debía terminar todo. Sin ruido, sin ira, sin derrota. El respeto no se hereda, se aprende. Y, si se pierde, solo el tiempo y el amor callado pueden devolverlo. Eso es lo que me queda ahora, tiempo y amor callado. Y con eso, créeme, basta para seguir viviendo en paz. Nunca imaginé que la vejez tuviera esta textura, ni amarga ni dulce, sino una mezcla de calma y vértigo. Calma porque ya no corro detrás de nada. Vértigo porque, a veces, me doy cuenta de que todo lo que soy cabe en un silencio. Los recuerdos ya no me duelen, pero tampoco me pertenecen del todo. Vienen y van, como las olas que nunca dejan de llegar, aunque una parte de mí sepa que no es el mismo mar que veía con 20 años. Han pasado casi 3 años desde aquella comida que cambió el curso de todo. Lucía sigue en Granada, estable, más serena. Alba ya tiene 11 años y cada vez se parece más a su madre en la mirada, y a su abuela en la paciencia. Yo sigo aquí, en el piso de siempre, rodeado de fotos, libros, plantas y un reloj que no falla nunca. Mi vida se ha ido reduciendo a gestos sencillos, pero hay en ellos una dignidad que antes no sabía reconocer. Las mañanas son mi momento favorito. Despierto antes del amanecer, caliento el agua, preparo el café y me siento frente a la ventana. El cielo se aclara despacio, y en ese silencio encuentro una compañía que no pide explicaciones. No hay pasado ni futuro en esos minutos. Solo el presente, frágil y limpio. Algunas veces me pregunto si Teresa habría estado orgullosa de cómo lo he manejado todo. No de los errores, que fueron muchos, sino de la manera en que aprendí a aceptar. Ella era más firme que yo más blando. Pero al final, tal vez era eso lo que necesitábamos. Ella, para poner límites. Yo, para recordar que incluso los límites deben tener ternura. A veces hablo con ella en voz baja. Le cuento lo que hace Alba, o cómo Lucía parece distinta, más tranquila. No espero respuesta, claro, pero hay momentos en los que el aire parece detenerse un segundo, como si ella escuchara. Hace unos meses me invitaron a dar unas charlas en el centro de mayores. Querían que contara anécdotas de mis años en la EMT, de los pasajeros, las rutas, los días de lluvia con el parabrisas empañado. Acepté sin pensarlo. Al principio me temblaba la voz, pero luego fue saliendo sola. No hablé de Lucía ni de Teresa, pero sí de la vida en movimiento,
de cómo uno aprende a observar a la gente sin juzgarla. Una mujer, al final de una de las charlas, se me acercó y me dijo: «Usted habla como si aún esperara algo». Sonreí. «No, señora. Ya no espero. Solo agradezco». Y esa palabra, agradecer, se ha convertido en mi oración diaria. Agradezco lo que fue, lo que no fue, y lo que nunca volverá. Porque incluso las ausencias, cuando se aceptan, se convierten en forma de compañía. Lucía me visita 1 o 2 veces al mes. Llega sin avisar, toca el timbre y entra como si aún fuera su casa. Y, en cierto modo, lo es. No nos decimos nada trascendente. Ella limpia algo, acomoda las plantas, me pregunta si he comido bien. A veces se sienta en el balcón, mirando el mar en silencio, y yo sé que ese silencio suyo es también una forma de pedir perdón. Pero ya no hace falta nombrarlo. Lo que no se dijo antes, el tiempo lo ha traducido en gestos. Y eso, a nuestra edad, vale más que cualquier disculpa. Hace poco me trajo un sobre. Dentro había una copia de una carta que Teresa escribió el año antes de morir. Lucía la había encontrado entre unos papeles. La leí despacio, con cuidado, como quien sostiene algo frágil. Decía así: Manuel, si algún día te toca estar solo, no olvides que la soledad también puede ser casa. Y si Lucía te duele, no la castigues, déjala ir y espera. El amor, cuando es verdadero, siempre regresa, aunque lo haga en silencio. No pude terminarla sin detenerme un momento. No por tristeza, sino por la precisión de sus palabras. Teresa siempre tuvo esa forma de ver más allá del ruido. Cuando Lucía me la entregó, sus ojos estaban húmedos. No dije nada, solo la abracé. Fue la primera vez, en muchos años, que su cabeza volvió a descansar sobre mi hombro. Y en ese gesto supe que el círculo, de algún modo, se había cerrado. Desde entonces, la carta vive sobre mi escritorio, bajo un pequeño peso de cristal. No la releo a menudo, pero sé que está ahí, recordándome que el amor no se mide por presencia, sino por continuidad. Y que Teresa, incluso ausente, sigue guiando nuestras distancias. Hace poco, Alba me pidió que escribiera mi historia. Dice que quiere guardar la memoria del abuelo. Le prometí hacerlo, aunque no sé si tendré tiempo de acabarla. Pero quizás no haga falta, porque esta vida, con sus silencios, sus pérdidas y su ternura contenida, ya está escrita en los gestos de quienes me rodean. En la forma en que Lucía me mira, en la voz de Alba cuando me dice te quiero, abuelo sin darse cuenta de que con eso me devuelve 20 años de vida. Ahora, cuando cae la tarde y el cielo se tiñe de naranja, me siento en el sillón y dejo que el aire del mar entre sin resistencia. Ya no hay culpa, ni miedo, ni rabia. Solo una especie de aceptación que no necesita palabras. He comprendido que en la vejez uno no se despide del mundo, simplemente aprende a quedarse de otra forma. Más quieto, más callado, más en paz. Las cosas pierden peso, los recuerdos se ordenan solos, y el corazón, por fin, deja de buscar explicaciones. Si algo quisiera dejar escrito para Alba, sería esto. No dejes que el amor te convierta en sombra. No confundas darlo todo con desaparecer. Y si algún día alguien te hiere sin darse cuenta, no busques justicia, busca calma. Porque la calma es la forma más alta de respeto. Mañana cumpliré 71 años. No habrá fiesta ni visitas. Solo yo, el mar, y la carta de Teresa. Tal vez un trozo de tarta que compre en la panadería. Y, si suena el teléfono y escucho la voz de Alba, sabré que lo he tenido todo. Cuando apago la luz, el reloj sigue marcando el tiempo con su tic-tac paciente. Y me parece escuchar, entre los sonidos del puerto, una voz antigua, serena, que dice: ya puedes descansar, Manuel. Todo está en su sitio. Entonces cierro los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, siento que la casa no está vacía. Está llena de eco, de presencia,
de paz. El mar respira conmigo. Y yo, al fin, descanso en el silencio que tanto busqué. He aprendido que el silencio tiene capas. La primera asusta, la segunda consuela, y la tercera, la más profunda, se parece a una conversación que uno mantiene con el alma. A mis 72 años, esa es la que más escucho. Ya no necesito ruido, ni compañía forzada, ni visitas de compromiso. Solo el sonido del mar cuando el viento cambia, las campanas a lo lejos, y el crujido de la madera cuando cae la tarde. La casa, a veces, parece respirar conmigo. Lucía y Alba vinieron este verano. Fue una visita corta, pero distinta. Lucía ya no trae prisa, ni culpa, ni ese aire tenso que solía colarse entre sus gestos. Está más serena. Me habló de su trabajo, de su piso, de un hombre nuevo que ha conocido. La escuché con la calma de quien ya no teme perder lo que ama. En el fondo, uno deja de preocuparse cuando entiende que los hijos no son suyos, son huéspedes temporales del corazón. Alba, en cambio, sigue creciendo sin avisar. Me enseña sus cuadernos, sus canciones, sus primeros secretos. Tiene una forma de mirar que me recuerda a Teresa cuando quería convencerme de algo sin decirlo. Ese brillo inteligente, pero tierno, que te desarma sin esfuerzo. Ella me obliga a mantenerme vivo, aunque no lo sepa. Cada jueves, cuando me llama, noto que el tiempo se detiene. Esas conversaciones breves, de 3 minutos, a veces menos, son lo más parecido que tengo a una eternidad. Hace unas semanas empecé a escribir mis memorias, más por promesa a Alba que por vanidad. Uso un cuaderno de tapas duras, con una foto vieja del puerto pegada en la portada. No busco hacer literatura, solo dejar huella. Escribo con letra lenta, porque la mano ya no obedece como antes, y porque las palabras pesan más cuando uno las ha vivido. No cuento las heridas, sino los aprendizajes, la forma en que Teresa reía cuando se le quemaba el pan, la tarde en que Lucía aprendió a montar en bicicleta, la vez que un desconocido en el autobús me dio las gracias solo por esperarlo bajo la lluvia. Son pequeños actos, invisibles para el mundo, pero esenciales para entenderme. A veces, mientras escribo, levanto la vista y miro por la ventana. La calle está tranquila. Los mismos vecinos, las mismas tiendas, la misma panadería con olor a horno. Nada parece cambiar. Y sin embargo, todo lo hace un poco cada día. Como yo. Hace un mes tuve un susto de salud. Una noche, mientras veía las noticias, sentí un mareo fuerte. Nada grave, solo una bajada de tensión, pero me recordó que el cuerpo también tiene su calendario. Llamé a Lucía, y a las pocas horas estaba aquí, con Alba. No lo esperaba. Entraron sin decir palabra, y por primera vez desde hace mucho, la casa volvió a llenarse de pasos, de olor a comida, de risas. Dormí en paz esa noche. Desperté con el sonido de las 2 en la cocina, riendo por algo que nunca supe. Pensé, quizás la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te da versiones más suaves de lo mismo. Lucía me dijo, antes de volver a Granada: papá, cuando ya no estés, quiero quedarme con esta casa. Me quedé callado, no por sorpresa, sino por ternura. Ella no lo sabía, pero hace meses había dejado todo arreglado con el notario. El piso, mis ahorros, y hasta el reloj de mi padre estaban ya destinados a ella y a Alba. No porque lo merecieran, sino porque el amor no se reparte por justicia, sino por instinto. Lo que se da con rencor no sirve. Lo que se da en paz, sí. Esa noche me quedé pensando en cómo cambian las cosas. Hace unos años, aquella misma hija me había dejado temblando con una frase. Hoy, sin pedirlo, me había devuelto algo más valioso que el perdón, su presencia. Y comprendí que no todos los finales son tristes. Algunos simplemente son tranquilos. Desde entonces, cada rincón de esta casa me parece nuevo. Las grietas del suelo, las cortinas que Teresa cosió a mano, los libros llenos de polvo. Todo tiene un sentido. La casa, igual que yo, ha envejecido, pero lo ha hecho con dignidad.
No se queja, solo espera. A veces, por las noches, bajo a caminar por el paseo marítimo. El aire es más frío, y el olor a sal me limpia la cabeza. Observo a las parejas jóvenes, a los niños corriendo, a los viejos como yo mirando sin decir nada. Cada uno lleva su historia a cuestas, y pienso que, al final, todos nos parecemos, queremos que alguien nos escuche, aunque sea el mar. Hace unos días, Alba me regaló un dibujo. En él aparecemos los tres, ella, su madre y yo, sentados en un banco frente al puerto. Encima escribió, familia tranquila. No feliz. Tranquila. Y me pareció perfecto, porque la felicidad, a esta edad, no se busca, solo se agradece. Ahora escribo cada mañana un poco más. No sé si algún día alguien leerá estos cuadernos. Quizás se pierdan entre las cosas viejas cuando yo ya no esté. Pero no me preocupa, porque el verdadero legado no está en lo que se deja escrito, sino en cómo se recuerda lo vivido. Y si un día, dentro de muchos años, Alba se sienta frente a esta misma ventana y piensa en mí con cariño, entonces habré hecho suficiente. El otro día vino el hijo de un vecino nuevo. Tendría unos 30 años. Me ayudó a subir las bolsas de mercado. Mientras descansábamos en la escalera, me dijo, usted siempre parece tranquilo, don Manuel. ¿Cuál es el secreto? Sonreí. No tener prisa por tener razón. Se rió, como si fuera una broma, pero era la verdad. Cuando uno deja de necesitar ganar, empieza a vivir. Esta noche, mientras escribo estas líneas, la casa vuelve a respirar. El reloj marca las 11. El mar suena a lo lejos. Y pienso en cómo todo, absolutamente todo, ha encontrado su lugar. Lucía, con su vida nueva. Alba, creciendo con ternura. Teresa, en cada rincón que aún conserva su rastro. Y yo, aquí, aprendiendo que la paz no es un premio, es un trabajo diario. Apago la lámpara, dejo el cuaderno abierto sobre la mesa. El viento entra por la ventana, mueve las cortinas, trae olor a sal. Y por primera vez en mucho tiempo, me permito sonreír. Porque esta casa, esta vida y este silencio ya no me pesan. Me acompañan. Y cuando llegue la noche definitiva, quiero que sea así. Con el mar al fondo, la taza de café aún caliente, y la certeza tranquila de que lo di todo, sin ruido, sin rencor. Y con respeto. Hoy he despertado más temprano que nunca. Aún no ha amanecido del todo, y el cielo, entre azul y gris, parece suspendido sobre el mar. El silencio tiene un peso distinto esta mañana. No es vacío, es anuncio. Como si la casa, el aire, el reloj, supieran algo que yo también intuyo. Que todo está llegando a su fin, con la misma calma con la que empieza un día cualquiera. Anoche soñé con Teresa. No hablaba, solo caminaba por el pasillo, con esa manera suya de no hacer ruido. Se detuvo junto a la ventana, me miró y sonrió. Al despertar, el sueño no me dejó tristeza, sino una paz suave, parecida al perdón. Quizá eso sea la muerte, un recuerdo que deja de doler. He dejado todo preparado. Los papeles del piso, las cuentas, los cuadernos que empecé para Alba, las llaves con una nota, asterisco para Lucía, cuando esté lista. Asterisco. No siento urgencia, ni miedo, solo un cansancio hondo, de esos que no se curan durmiendo, sino soltando. Ayer hablé con Lucía. Me llamó sin motivo, como suelen hacerlo los que presienten algo. Le conté que me sentía bien, que el mar estaba precioso. Ella se quedó callada, y luego dijo, «Te echo de menos, papá». No respondí enseguida. Después murmuré, «Yo también, hija, pero ya estamos en paz, ¿verdad?» Y ella, con voz baja, respondió, «Sí, por fin lo estamos». Esa frase bastó. Era la despedida que no necesitaba ceremonia. He puesto una foto sobre la mesa. Teresa en el puerto, con Lucía de niña sobre los hombros. La miro y pienso que, al final,
Todos volvemos al mismo lugar, a los brazos que nos enseñaron a amar y a los ojos que nos enseñaron a mirar sin miedo. Me gustaría creer que, cuando cierre los míos, el mar seguirá moviéndose igual, ajeno a todo, sabio en su constancia. Dentro de un rato bajaré al paseo. Caminaré despacio, con el bastón, saludando al panadero, al kiosquero, al barquero viejo que siempre me dice que tengo mirada de hombre que ya ha visto suficiente. No se equivoca. He visto suficiente. Amor, traición, orgullo, reconciliación. Y todo eso, con los años, se convierte en lo mismo. Gratitud. No tengo grandes lecciones que dejar. Solo certezas pequeñas. Que el respeto se cuida más que el amor. Que el silencio no siempre es distancia. Y que la calma, cuando llega, ya no se va. Si alguien lee esto algún día, quizás Alba, cuando sea mayor, quiero que entienda que no hay que tener miedo del final. El final no es castigo, es regreso. A los recuerdos, a la ternura, a lo que nunca se perdió del todo. El sol empieza a asomar por el horizonte. El cielo se tiñe de naranja. Y la luz entra por el balcón como una visita esperada. El mar brilla. Parece más cerca. Me sirvo el último café. No porque lo haya decidido, sino porque el cuerpo sabe cuándo basta. Me siento, miro la foto y sonrío. He cumplido mi parte. He amado, he perdonado, he esperado. Y ahora, simplemente, descanso. El reloj marca las 7. Su tic-tac se mezcla con el sonido del mar. Todo está en su sitio. Los papeles, la calma, la casa, y yo. Cierro los ojos. El aire huele a sal y a pan caliente. Y pienso, con una claridad que no necesita palabras. El respeto no se hereda. Se deja, como un eco que no muere. El mar sigue ahí, respirando conmigo. Y por fin, después de tanto ruido, todo, por fin, vuelve a estar en silencio.